Bueno, muy buenos días a todas las personas que aceptaron nuestra invitación a esta conferencia sobre claves y estrategias para un currículo internacionalizado. Mi nombre es Jimena Cardoso Arango, soy la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y coordinadora de la Red Universitaria en Ciencias Agropecuarias y Ambientales, UNAgroambiental, que convoca esta reunión con el apoyo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUAC. Me acompaña aquí la directora del programa de medicina veterinaria de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, la doctora Carolina Falla, con quien decidimos realizar esta actividad para poder abordar un tema que nunca se agota en nuestras universidades, que es el tema de la internacionalización del currículo, sobre todo hoy en día que tenemos que tener muy en cuenta cómo el mundo se está transformando cada vez más rápido, cómo estamos ante un escenario incierto muchas veces y ante unas nuevas demandas de los estudiantes actuales y futuros. Y eso nos obliga a pensar los currículos de nuestros programas, de nuestras universidades, pero sobre todo mirarlos desde una óptica de formar ciudadanos globales, ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible, ciudadanos que sepan responder eficientemente a todo lo que tiene que ver con las nuevas tendencias de la inteligencia artificial y etcétera, que a veces nos parece tan abrumador. Entonces, en función de eso hicimos esto porque el programa de medicina veterinaria de la ULC actualmente está en su proceso de renovación y transformación curricular. Entonces, la doctora Carolina Falla ha estado pues trabajando con mucho liderazgo en este tema y decidimos hacer esta actividad y no suscribirla únicamente a nuestro programa de medicina veterinaria o al área de las ciencias veterinarias, sino ampliarlo en un tema que es de interés, como dije al principio, de todas las instituciones de educación superior y de todas las áreas. A nuestro invitado, el profesor Jesús de Negri, muchísimas gracias pues por su generosidad al haber aceptado esta invitación. Jesús es una persona que domina pues este tema de la internacionalización del currículo a través de diferentes experiencias que ha vivido, a través de diferentes proyectos en los que ha trabajado con universidades, sobre todo de Colombia, de Perú, y pues ha aceptado esta invitación, esperando pues poder que todos podamos, aquí hay muchos profesores, podamos tener una mayor comprensión acerca de lo que implica una verdadera internacionalización del currículo, que va mucho más allá de tener cursos en inglés o de hacer clases espejo, sino que es un concepto mucho más profundo que está arraigado en la identidad y en el proyecto educativo de las instituciones. No sé, Carolina, si antes de empezar y de presentar ya formalmente a Jesús, ¿tú tienes algún comentario que nos quieras dar? Bueno, no, primero que todo, pues presentarme, Carolina Falla, como ya lo expresó Jimena. Soy médico veterinario con maestría en salud animal y soy la directora del programa de medicina veterinaria ya desde el año 2021 acá en la universidad. Agradecerle muchísimo a la doctora Jimena Cardoso y a toda la parte de internacionalización, quienes pues hemos trabajado en conjunto en unas estrategias interesantes e innovadoras, porque realmente el conocimiento no es de uno solo ni de un programa, sino que realmente las cosas trabajándolas en equipo salen mucho mejor. Y bueno, sí, venimos en un proceso de renovación curricular. También radicamos un documento también de acreditación en donde nos dimos cuenta de la importancia de la internacionalización del currículo y que muchas veces es pasado por alto en muchas instituciones y la idea es que lo hagamos de una forma estandarizada, que podamos compartir experiencias, que podamos de cierta forma unirnos en unas estrategias globales en donde digamos, beneficiados sean los estudiantes y pues obviamente nosotros como formadores de nuevos profesionales. Entonces quiero también darle las gracias al doctor Jesús de Negri. Un placer conocerlo y con muchas ganas de escuchar todo lo que nos viene a contar el día de hoy. Muchas gracias, Caro. Nuevamente, muchas gracias a Jesús. Decir pues a todos los participantes que hay, tenemos participantes de universidades de diferentes países de América Latina, se han inscrito personas incluso
de África, si estudió alguien, espero que esté aquí, sería muy emocionante, y de España y Portugal también nos deben estar acompañando algunos invitados. Bueno, Jesús es una persona que conozco hace ya algún tiempo, de hecho somos colegas en el marco de una red que se creó en el tema de la internacionalización del currículo, a las cuales Jesús, yo le digo Josh, fue uno de los promotores, el Hub de Internacionalización de la Educación Superior que conformamos hace un par de años con varios colegas de universidades de la región, precisamente para abordar el tema de la internacionalización del currículo desde una visión integral y sobre todo de futuro. Bueno, Jesús, les hablo de Jesús. Jesús es administrador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hizo su magíster, por eso está viviendo en Colombia ahora, hizo su magíster en administración en la Universidad de los Andes, y actualmente está cursando en la Universidad Oberta de Cataluña, está cursando un máster universitario en evaluación y gestión de la calidad en la educación superior. Creo que no lo dije mal. Él ha sido profesor universitario, ha trabajado muchísimo en el tema de las oficinas de relaciones internacionales en diferentes universidades de Colombia y de Perú. Ha trabajado también como consultor del Ministerio de Educación Nacional en temas de internacionalización, con un enfoque también muy amplio en internacionalización del currículo. Es un apasionado, como dice aquí, por la educación superior, con más de 13 años de experiencia en Colombia y Perú. Bueno, aquí van a conocer más de esa experiencia de Josh, de Jesús, durante su exposición, que espero que sea muy valiosa para todos ustedes, muy positiva y que contribuya a continuar construyendo esos procesos de internacionalización profundas en sus universidades. Entonces, nuevamente gracias Jesús y pues ya te doy la palabra a ti. Gracias, Jimena. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, voy a primero proceder a compartir pantalla, a ver si se puede. Si no se puede, tendríamos un problema. Déjenme ver si pueden controlar la opción. ¿Están viendo la presentación? No. Todavía no. Es que también. Esto suele pasar. No, ahora espero que sí. Ya, ahora sí. Ya se ve, Josh. Vale, perfecto. Listo. Bueno, entonces ahora sí empiezo en forma. Gracias, Jimena, por la presentación y por el espacio que me dan esta mañana de compartirles, como ya les digo, Jimena, parte de mi experiencia en gestión universitaria. Esta conferencia se ha denominado Claves y Estrategias para Currículos Internacionalizados. Está organizado por la UDCA, por el Programa de Medicina Veterinaria y también por un agroambiental. Jimena ya les describió parte de mi formación y experiencia laboral, que es casi más de 13 años trabajando en procesos de internacionalización, en un primer momento de internacionalización de la investigación en la PUC, y desde que me mudé a Colombia hace 10 años en internacionalización del currículo y de la gestión académica. Voy a empezar entonces esta conferencia puntualizando algunos conceptos que creo que son claves para aquellos colegas que están conectados a través de Teams y los que están presencialmente desde Bogotá, de lo que se entiende por internacionalización de la educación superior, ¿vale? Un primer concepto es el de internacionalización de la educación superior. Hans de Dieck y otros investigadores europeos que nos dicen que la internacionalización de la educación superior es un proceso intencional de integrar unas dimensiones internacional, intercultural o global dentro del propósito, funciones y entrega de la educación postsecundaria, es decir, la terciaria. ¿Para qué se hace este proceso de integrar estas dimensiones? Pues para mejorar la calidad de la educación y la investigación para todos los estudiantes y personal de una universidad y para así realizar una significativa contribución a la sociedad. En pantalla ven que hay en negrilla algunas palabras que son claves en esta conferencia, pero también desde esta mirada de internacionalización que quiero compartirles. Lo intencional, lo internacional, lo intercultural,
la calidad y la contribución de la sociedad, porque son elementos claves que nos van a orientar la comprensión de lo que queremos planear. Otro concepto que también está muy relacionado, seguramente varios de ustedes habrán visto en sus respectivas universidades, es el de la internacionalización. Hay un concepto de Billings y Jones, también del 2015, que nos dice que esta internacionalización en casa es la integración deliberada de unas dimensiones muy similares a las que nos dice Hans de Witz en el concepto anterior, pero que se da en el currículo formal e informal, ¿sí? Ya no hablamos de los propósitos, funciones de una universidad, sino que ya lo va acotando al currículo formal e informal y repite lo mismo que decía Hans de Witz en el concepto anterior, a todos los estudiantes, ¿sí? Lo que a diferencia de internacionalización de educación superior en casa es que se da en la esfera de los aprendizajes nacionales, es decir, dentro de mi ciudad, dentro de mi departamento, dentro de mi región o de mi país. Y el tercer concepto que está ya muy vinculado a esta conferencia es el de internacionalización del currículo. A mí me gustaría, como para hacer un poco dinámico esta conferencia y agradeciendo que están conectados colegas de México, Chile, Argentina, Colombia, Centroamérica, si pueden levantar la mano para responder la siguiente pregunta, si ya han visto o conocen una definición de internacionalización del currículo. No es necesario que hagan el micrófono, simplemente que levanten la mano y yo veré si están viendo la presentación. Dice, ya veo una mano levantada, ya veo dos, gracias Cecilia. Estoy con una segunda pantalla por si acaso pasa algo con el internet. Tengo un backup, así que estoy viendo hacia abajo. Bueno, ahí veo personas que levantan la mano. ¿Listo? Bueno. Este concepto de internacionalización del currículo es el más citado, el más referenciado en los últimos años en la literatura que aborda la internacionalización del currículo y seguramente, gracias Paulina, seguramente ya lo habrán visto. Este es un concepto desarrollado por Betty Lee, que es una investigadora australiana, que en el 2015 hace un update a su concepto y lo plantea así. La internacionalización del currículo es el proceso de incorporar estas dimensiones que también hemos visto en los dos conceptos anteriores, internacionales, culturales y globales, pero a diferencia de las dos anteriores, que nos hablan de las funciones de una universidad, del currículo formal e informal, ella lo aterriza y lo acota a elementos mucho más identificables a los profesores. Ella menciona el contenido del currículo, menciona los resultados de aprendizaje, las actividades de evaluación, los métodos de enseñanza y los servicios de apoyo a un programa de estudios, ¿sí? Entonces, este concepto de internacionalización del currículo, a diferencia de los otros dos, es mucho más acotado, digamos, es a nivel microcurricular, pero recoge los mismos elementos que en los dos anteriores, hace referencia a un proceso intencional, planificado, pensado, de incorporar, de agregar, de embeber ciertas dimensiones internacionales, culturales y globales dentro del currículo de una universidad. ¿Vale? Hasta ahí este pequeño corte teórico de lo que es la internacionalización para que estemos como en la misma línea de los conceptos. Sé que estos de pronto varios de ustedes no los conocían. La presentación se las vamos a compartir al finalizar la conferencia para que puedan regresar a ella y leer todo eso que estamos viendo de manera muy rápida en esta conferencia. Para visualizar mejor estos conceptos y también para aterrizarlo y verlo como parte de un sistema, me gusta usar muchas referencias gráficos y imágenes. Aquí vemos una esfera grande, que es la que corresponde a la internacionalización de la educación superior, si lo entendemos educación superior como un sistema. Podemos tomar el caso del sistema educativo chileno, ya que tenemos algunos colegas chilenos, pues está constituido por todas las instituciones de educación universitaria, técnica o tecnológica que hay en Chile. Y luego vamos aterrizando a una internacionalización propia de la institución, de nuestras instituciones a las cuales conformamos como docentes. Y una esfera más pequeña, una esfera de acción más pequeña es la de la internacionalización del currículo, ¿sí? Entonces, hablamos de internacionalización de la educación superior como un sistema, puede ser un país o puede ser la región Latinoamérica. Luego hablamos de una internacionalización de nuestras propias instituciones
y luego lo aterrizamos a la internacionalización del currículo. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hay alguna duda? Si todo está bien, podrían levantar nuevamente el pulgar o la manito. Pince la manito. Saber que estamos bien. Manito, muy bien. Muchas gracias. Hago una pausa para compartirles, donde compartirles un podcast que hemos desarrollado con varios colegas, entre ellos está Jimena. Este es un podcast que está en Spotify. En él van a poder escucharnos a los colegas en 3 capítulos de esta primera temporada, donde abordamos conceptos de lo que es la internacionalización del currículo, qué no es internacionalización del currículo, y lecciones aprendidas que compartimos con ustedes respecto a nuestra experiencia gestionando la internacionalización en nuestras respectivas universidades. Yo soy peruano, pero radico en Colombia, Jimena está en Colombia, tenemos un colega en Nicaragua y 2 colegas en México. Así que aquí está la invitación. Si de pronto no pueden capturar el QR o el enlace, no se preocupen que la presentación se la vamos a enviar al finalizar. Esto es para que podamos andar luego en la comprensión de lo que es la internacionalización. Bueno, ya vimos los conceptos y vamos a ir rápidamente revisando las racionalidades de la internacionalización. Hubo varias preguntas en el formulario que nos preguntaron ¿por qué debemos internacionalizarnos o por qué es importante internacionalizar mi programa, mi universidad? Y pues intento en estas diapositivas ponerles como las razones, ¿no? Las racionalidades por las cuales las universidades estamos internacionalizándonos. Uno tiene que ver con las tendencias y nuevos requerimientos para la educación. Esto no es nuevo, esto ya viene de varios años. Por ejemplo, el aprendizaje activo ya tiene varias décadas. La formación flexible, interdisciplinar y digital, si bien tiene varios años, en los últimos años y a partir de la pandemia, esto ha tenido un crecimiento muy exponencial. Y el desarrollo de competencias humanistas o blandas también ha ido creciendo conforme va creciendo lo tecnológico, también va creciendo la importancia de desarrollar las competencias que nos caracterizan como seres humanos. Estas tendencias y nuevos requerimientos para la educación llevan a que las universidades respondan a estas con una oferta académica pertinente, ¿sí? E innovadora, y dentro de ese ímpetu por mejorar la calidad y dar respuesta efectiva a las necesidades de la sociedad, es que los programas y las universidades van evolucionando, ¿sí? Había otra pregunta dentro del formulario que decía, ¿cómo innovamos entonces nuestros programas? Pues innovamos en la medida que podemos leer las necesidades de la sociedad y podemos darle una respuesta, una oferta adecuada a esas necesidades. Muchas de ellas tienen que ver con lo digital, pero lo interdisciplinar también es un elemento muy importante. Cada vez van creciendo el número de programas académicos de corte interdisciplinar. El aprendizaje activo, colaborativo y continuo también se puede dar en ambientes virtuales y ya veremos al final de la presentación cómo estas dinámicas de clase espejo COI pueden ayudar a la internacionalización virtual, que era otra pregunta que también nos plantearon, y finalmente el desarrollo de competencias. Aquí van a ver unos bullets con algunas ideas que he sacado en una investigación que hice en la Universidad de Rosario, donde trabajé hace unos años, de por qué las universidades internacionalizaban. Encuestas, publicaciones, libros hablan sobre esto. Digamos, en estos 6 bullets encuentro las coincidencias mayores. Las universidades buscan excelencia académica, buscan posicionamiento institucional, buscan fortalecer la investigación y la enseñanza, fortalecer la cooperación académica, integrarse dentro de la globalización y la integración y construir valores internacionales. De pronto, en sus universidades ya se abordan estos temas de manera separada o también conjunta. Digamos, son algunas de las razones por las cuales las universidades buscan internacionalizarse. Aquí, por ejemplo, en la penúltima encuesta, el barómetro de la EIE, que se hace a las universidades del Espacio Europeo de Educación Superior, esto me parece que es del 2016, el 76% de las CIES manifestaba que buscan estrategias de internacionalización para preparar a los estudiantes para un mundo globalizado y para mejorar su empleabilidad, ¿sí? De los 45 países en ese momento, porque ahora son 46, que forman parte del Espacio Europeo de Educación Superior, el 76% decía que el principal objetivo está centrado en el estudiante, en sus competencias y en su empleabilidad, ¿vale? Eso es lo que nos dice el contexto europeo.
El contexto latinoamericano, hay una referencia a la primera encuesta regional sobre tendencias de la internacionalización y educación superior. Esta es ya una mirada de la región para la región. Esto se publicó en el 2018. Aquí en la mano derecha de la pantalla van a ver los 5 principales beneficios de la internacionalización que más de 400 universidades de la región manifestaron como beneficios que ellos buscaban de la internacionalización. Y con esto de pronto también respondo otra pregunta que nos plantearon en el formulario de inscripción. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la internacionalización? Primero, desarrollar el perfil internacional de los estudiantes, muy parecido a la respuesta que dieron las universidades europeas. Mejorar la calidad académica de los programas educativos, fortalecer la internacionalización del currículo, fortalecer la investigación y la producción de conocimiento e incrementar el prestigio o perfil internacional de las instituciones. Vemos coincidencias entre las investigaciones y las encuestas que nos dicen por qué o para qué nos estamos internacionalizando como universidades, y pues rescato la confluencia que hay centrado en los estudiantes, tanto en universidades europeas como latinoamericanas, le ven como principal beneficio o razón la internacionalización de los estudiantes. Otro elemento dentro de estas racionalidades nos permiten abordar la internacionalización. Aquí hay unos 4 retos globales que los saco de una publicación del BID del 2020, que nos habla de las habilidades transversales en América Latina. Esta publicación de varios investigadores nos dice que la región debe estar preparada para muchos retos, pero priorizan estos 4. La cuarta revolución, el envejecimiento y la diversidad. Y nos dicen que estos retos globales requieren una respuesta conjunta de los países de la región y no esfuerzos aislados. Ahí es donde viene el tema de cooperación académica e internacionalización de nuestras universidades. Y incluso indican cuáles son esas habilidades transversales o competencias que como universidades deberíamos priorizar en la formación de los estudiantes para justamente responder a estos retos globales. Entonces, para la cuarta revolución nos recomiendan el trabajo en equipo, la ética, la comunicación, la creatividad. Para el envejecimiento, la adaptabilidad, el aprendizaje continuo, la perseverancia, la resiliencia. Para el cambio climático, incluso hay una pregunta que nos hicieron: ¿cómo internacionalizamos con objetivos de desarrollo sostenible? Pues para el cambio climático podemos promover competencias como el compromiso, la eficacia, el respeto, la responsabilidad o la conciencia ambiental. Y para la diversidad, la apertura, colaboración, empatía, tolerancia, resolución de conflictos. Como ven, estos retos y esas competencias se pueden y deben desarrollar en trabajo colaborativo con otros países y regiones en el mundo. Bueno, entonces ya vimos los conceptos, vimos las tendencias, vimos 2 encuestas y retos que nosotros como universidades debemos asumir, entender y comprender para luego trabajar la internacionalización del currículo. Yo rescato 3 preguntas muy coincidentes en el formulario que me pasó Jimena, y era, bueno, ¿por dónde es que empezamos esto de la internacionalización? Entonces, acá empezamos la segunda parte de esta conferencia respondiendo esa pregunta que surge en estos espacios de capacitación. Entonces, si estamos todo ok, se me escucha bien, les agradecería a los que están conectados levantar nuevamente el pulgar para hacer un sondeo. Muy bien, muchas gracias. A los que están conectados desde Bogotá también pueden levantar la mano y saludar. Ahí está Jimena, muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Patricia. Perfecto. Entonces, continuamos. Aquí en pantalla están viendo una figura. Esta es una figura que saqué de una agencia estadounidense, la Asociación para la Educación, en donde presentan un modelo de internacionalización comprensiva. Me imagino que algunos habrán visto esta figura en otros espacios. ¿Qué nos dice este modelo? Nos dice que lo internacional es una gestión integral en donde participan distintas áreas dentro de una universidad. Ahí respondemos otra pregunta que tenía uno de los participantes, que decía cuántos o quiénes deben participar en la internacionalización. Pues aquí en pantalla están viendo 6 áreas en este modelo que forman parte de esa estrategia de internacionalización comprensiva,
en donde el centro está la enseñanza, la investigación y el servicio, que serían como las funciones sustantivas de las universidades, y que está rodeado por unos elementos que forman parte de esta nueva actualización del modelo. Vemos por un lado que dice Data Informed Decision Making, que es toma de decisiones informada por data, que es un elemento que quiero puntualizar porque lo vamos a mencionar luego. En la parte de abajo dice agilidad y transformación, y en la parte superior izquierda dice diversidad, equidad e inclusión. Son tres elementos que cubren esta estrategia de internacionalización y que nos dan cuenta de una nueva realidad en cuanto a gestión que se dan en las universidades. En la siguiente diapositiva está la versión que yo elaboré con la versión anterior, para que se vea más claro y en castellano, cómo es esta internacionalización integral, que debe ser comprensiva y articulada. Van a ver esos 6 elementos de manera lineal. Vemos 2 elementos que están en gris, que son la movilidad académica y la colaboración y asociación, que son elementos que estaban posicionados en nuestras universidades ya hace algunos años. Me he encontrado en algunos contextos en donde todavía sigue referenciándose como lo central, pero no es así. Movilidad académica y colaboración y asociación son actividades que hacen las ORIs regularmente, las siguen haciendo. Antes había como un sesgo, no, sino como un estereotipo de que la ORI era la oficina que emitía tiquetes de viaje, ¿sí? Porque se vinculaba internacionalización con movilidad, con avión y con viajar. ¿Qué pasó? Que estas actividades de internacionalización dejaban más del 90 y tanto % de estudiantes por fuera de esas bondades de internacionalización presencial, ¿sí? Y la mirada y la crítica a esta mirada centralizada en la movilidad fue ampliando y creciendo a tener ya esta, como están viendo en pantalla, esta mirada comprensiva articulada, en donde está también el compromiso institucional, está un liderazgo administrativo, está presente en el currículo y el aprendizaje, que es lo que vamos a ver ahora, y en el desarrollo profesoral. Entonces, lo internacional no solamente corresponde a la ORI, a la Oficina de Relaciones Internacionales, o a la Dirección de Internacionalización, o al líder de internacionalización, el nombre que tengan en sus respectivas universidades, sino que es una tarea de todos, en donde lo internacional, lo intercultural y lo global como dimensión atraviesa todos los estamentos de una institución para lograr unos objetivos formativos y también en temas de investigación y de colaboración, ¿vale? Eso tiene que ver con la política institucional, cómo nos vemos como institución, y aquí podríamos reflexionar si mi institución tiene presente lo internacional en estas 6 áreas o más, o de pronto no. Siguiendo ya de la política a los principios orientadores, aquí en pantalla yo les presento 4 principios que elaboré en la Universidad de EXI el año pasado, que iban muy de la mano con la política de internacionalización, pero que me parecía que era importante mostrarlos por fuera para transmitir el mensaje de que estamos hablando de una internacionalización distinta, una internacionalización integral y de cara al futuro, como decía Jimena. Hablamos de que debemos lograr inclusión del 100% de estudiantes y docentes en las actividades de internacionalización. Les decía hace un momento que estudios y encuestas demostraban, incluso en la encuesta de Latinoamérica que mostré hace un momento, que menos del 2% de estudiantes latinoamericanos tenía oportunidades de movilizarse fuera de su país para hacer internacionalización. La pregunta es, ¿qué pasa con el 98 y pico de estudiantes que no tienen los recursos y los medios para salir fuera de su país? ¿Sí? Entonces, es cambiar la mirada hacia a un enfoque más inclusivo. También es una internacionalización integral y transversal, como hemos visto, está presente en toda la universidad, pero es transversal en el sentido de que está presente en toda la vida académica del estudiante y del profesor, desde que ingresa hasta que sale. No son eventos aislados de movilidad, de clase espejo, sino que esas actividades responden a un diseño muy bien pensado de lo internacional dentro de un programa. Otro elemento o principio muy importante sobre el cual recae los aspectos de efectividad es la innovación y el diseño curricular. Entonces, aquí menciono diseño curricular como un elemento del currículo
que a veces he percibido que los profesores no lo tienen tan presente. Hablar de internacionalización del currículo no solamente es hablar de mi clase o de la clase espejo o del COI, sino también hablar del diseño curricular. Y como les decía hace un momento, la calidad educativa está muy relacionada con el diseño, ¿vale? Y el último principio, que es la base, es las competencias y resultados de aprendizaje que dan cuenta de eso que estamos proponiendo en nuestras instituciones como internacional, intercultural o global. Estamos logrando que los estudiantes desarrollen esos aprendizajes que son luego medibles, comparables, se les puede hacer un acompañamiento a través de las competencias y resultados de aprendizaje. Esos son como los 4 principios orientadores que yo les comparto en esta mañana, que a mí me sirven para poder decodificar o deconstruir en los profesores esta mirada hacia internacionalizaciones, movilidad, viaje, a una internacionalización que es inclusiva, integral, que está presente en el diseño y que da cuenta de unas competencias y resultados de aprendizaje en nuestros estudiantes y también en los profesores. Listo. Entonces, esos principios responden a una mirada del currículo, que aquí lo estoy representando en una burbuja, en una esfera, en donde hay distintos elementos que recogí también hace varios años de lo que los investigadores decían son los objetivos o propósitos de la internacionalización, ¿sí? Por ejemplo, ampliar y diversificar el conocimiento de los estudiantes, profundizar la comprensión del mundo, retar y motivar a los estudiantes, desarrollar habilidades cognitivas superiores, tomar conciencia sobre cómo se aprende, el aprendizaje activo y experiencial, promover la sensibilidad cultural y desarrollar valores y principios éticos, son elementos que están presentes en ese planteamiento de lo que es un currículo internacionalizado. Y aquí ya estaba indicando algunas claves y estrategias de lo que trata esta conferencia, un currículo internacionalizado. Aquí sí se verá, no estamos hablando de un segundo idioma, ¿sí? O no estamos hablando de firmar un convenio o de una pasantía, ¿sí? Son elementos que están muy ligados al currículo como concepto de diseño, pedagogía, y que contribuyen al desarrollo de unos aprendizajes en los estudiantes, pero desde la óptica de lo internacional y lo intercultural, abonan, enriquecen ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Por eso no debe llamar la atención que cuando hablemos de currículo y de currículo internacionalizado, también hablemos de retar y motivar a los estudiantes, porque para aquellos que hemos hecho COIL o clases de espejo, sabemos cómo es la experiencia del estudiante antes del COIL y después del COIL. Hay un reto para que se les plantea y finalmente terminan motivados y muy contentos y generando amigos y colegas en otras universidades, en otros países. Eso es internacionalización del currículo. Cuando hablamos de aprendizaje activo y experiencial, es porque estamos generando en el estudiante unos espacios curriculares o co-curriculares donde se acerca a otra cultura, a otra realidad y puede aprender de ella bajo el sombrero de su propia profesión. Y hablar de la sensibilidad cultural y los valores y principios éticos globales también forma parte de estos propósitos objetivos de la internacionalización del currículo. Entonces, como ven, no estoy abordando lo curricular desde la internacionalización del currículo desde los elementos tradicionales, sino desde los elementos más desde el modelo pedagógico, educativo dentro de las universidades y también desde los aprendizajes que queremos lograr en nuestros estudiantes. Y para terminar esta segunda parte de la presentación, les voy a compartir esta figura. Yo conocí un taller con los profesores en el 2016 en Bogotá. Dentro de esa dinámica les pedía al finalizar el taller que ellos dibujaran, ¿sí? Como una metáfora o alegoría, lo que ellos entendían de internacionalización del currículo. Y yo también me dispuse a hacer esa tarea como mi primer taller, que fue en el 2016. Y a mí se me ocurrió, pensando cómo poder transmitir de mejor manera lo que es la internacionalización del currículo, dibujarlo muy relacionado con la medicina, en este caso con el ADN. ¿Cómo explico yo entonces qué es la internacionalización del currículo? Como hemos visto, hay conceptos, hay varios conceptos, hay mucha publicación, pero yo creo que debemos aferrarnos a unos elementos claves
que garantizan sí o sí el éxito de esa propuesta de currículo internacionalizado. Esa es mi postura, se las comparto. Ustedes, como siempre digo, pueden complementarlo, pueden refutarlo, pero lo importante es que se vayan de pronto con este hack, con esta pista de crear una imagen visual que represente la comprensión que tienen de este tema. En este caso, para mí, la internacionalización del currículo tiene unos elementos básicos sobre los cuales yo construyo todo, ¿sí? Así como los 4 elementos del ADN, con eso se construye el código genético, los órganos, tejidos, los sistemas del cuerpo humano, así con esos elementos del ADN y de la internacionalización construimos no solamente asignaturas, sino módulos, MOOCs, programas, especializaciones, etc. ¿Qué elementos son esos? Hay 2 elementos claves, lo intercultural y lo internacional. Lo rescatamos de las conceptualizaciones que vimos al inicio, son estas dimensiones que atraen, que llaman, que nos llevan a sumergirnos en lo internacional y lo intercultural. Eso sí, no debe faltar. El otro elemento es la innovación pedagógica, que responde al compromiso del profesor y a buscar nuevas maneras de enseñar y aprender en lo internacional y en lo intercultural. Un elemento también muy clave es el aprendizaje centrado en el estudiante. Todo lo que hagamos de estrategias o tácticas de internacionalización deben tener como centro al estudiante y a la manera como aprende el estudiante. No podemos hacer un COI con una docencia tradicional de transmisión de conocimientos. Perdemos la riqueza de la interacción con estudiantes y profesores de otros países, de otras regiones, de otras culturas. Pongamos al estudiante en el centro del COI para que hayan resultados más efectivos. Y como último elemento en esta cadena del ADN internacional están las competencias, resultados de aprendizaje, learning outcomes, el nombre que tengamos en nuestros respectivos países. Son aquellos descriptores de lo que el estudiante es capaz de hacer al finalizar un proceso de aprendizaje. Y si en ese proceso de aprendizaje hay elementos internacionales, interculturales, debemos ser capaces de poder enunciarlos de esa manera para luego comprobar si efectivamente el estudiante aprendió lo que dijimos que iba a aprender, ¿sí? Entonces, estos son los 5 elementos de este ADN para la internacionalización que a mí me dan un norte para poder construir luego un curso, un programa, un semestre, una pasantía. Esos 5 elementos son clave para construir este currículo internacionalizado. Entonces, con eso estoy respondiendo la primera parte de la conferencia, que es claves para un currículo internacionalizado. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. Si todo está muy bien, pueden levantar el pulgar. Entiendo que las preguntas están al final, ¿cierto, Jimena? Ah, sí, señor. Ya te estaban oyendo. Perfecto. Listo. Bueno, voy a continuar rápidamente. Otro elemento dentro de esta gestión de la internacionalización es la calidad. Como les mencioné, es un tema muy importante y una colega que en el inicio lo mencionaba, que estaba en un proceso de acreditación y descubrió lo importante que era la internacionalización del currículo. Este extracto que ven en pantalla lo saqué de la nota orientadora que se publicó el año pasado del Ministerio. Qué pena que no puse la cita al pie de la diapositiva. En esta nota orientadora que trabajamos en el 2020, pero que se publicó recién en el 2022, el Ministerio buscaba dar unos lineamientos a las universidades colombianas de cómo pensar lo internacional y cómo medirlo. Y el Ministerio vio conveniente incluir el tema de calidad como elemento importante. ¿Y cómo se mide esta calidad? Dice la mirada transversal de la internacionalización en las diversas funciones sustantivas de la educación superior potencia su calidad, efectividad y pertinencia. Este resultado debe responder al propósito superior de formar profesionales y ciudadanos preparados para enfrentar las problemáticas globales actuales y futuras, vivir en ciudades globalizadas, aportar significativamente a la sociedad y al desarrollo de soluciones a los retos globales. Entonces, a los colegas de otros países, en Colombia, el tema calidad e internacionalización va muy de la mano y desde mi experiencia, por ejemplo, haciendo la maestría con la Oberta de Cataluña, el sistema europeo también pide evidencias y el trabajo realizado por las universidades
que den cuenta precisamente de lo internacional y que abonen los procesos de acreditación, certificación o registro calificado en los respectivos programas. Entonces, la calidad también es un elemento de esta internacionalización integral. Y en el mismo documento, la nota orientadora nos plantean un modelo de un proceso de mejora continua. Entonces, vemos que cada vez más estamos profundizando en una mirada en donde lo internacional es un elemento importante, pero la gestión es también muy importante. Y es un proceso de mejora continua en donde se promueven prácticas dentro de las ORIs, dentro de las universidades, para contextualizar, planear, implementar, monitorear y luego autoevaluar esos resultados. Entonces, esta es otra mirada también más profunda de la calidad con la internacionalización. Y respondo a otra pregunta que nos hicieron dentro del formulario, y era cómo aseguramos que la internacionalización sea efectiva. Y la respuesta es en la medida que nosotros hagamos un buen proceso de planeación, de implementación y de autoevaluación de lo que estamos haciendo, ¿vale? Y esto está muy de la mano con los procesos de acreditación en varios países de América Latina. Listo. Entonces, ¿qué es un currículo internacionalizado? Una de muchas definiciones. Para mí, un currículo internacionalizado es el que desarrolla en los estudiantes competencias interculturales y lingüísticas que potencian el desempeño de los estudiantes en escenarios globales y multiculturales. ¿Y cómo puedo yo describir este currículo internacionalizado? En la medida que, y fijándonos en el estudiante, ellos logren una conciencia de estas perspectivas internacionales y culturales en el mundo globalizado, tengan la capacidad de comunicarse y relacionarse en entornos interculturales y desarrollar valores y una responsabilidad social local y global, ¿vale? Esa es la definición que yo les propongo como el fenotipo del currículo internacionalizado, que se alimenta del ADN que les mostré hace un momento, pero cuando yo comparo esto con lo que nos dice, por ejemplo, los últimos guías de los ODS de la UNESCO, me doy cuenta de que muchas de estas competencias que están aquí en pantalla son las que también se describen en los ODS. Incluso hay una guía que permite a los profesores y los programas poder implementar los ODS de manera transversal en los programas. Entonces, hay una confluencia, como vemos, entre la internacionalización y la respuesta que tenemos como universidades a estos retos y tendencias del mundo globalizado. ¿Listo? Perfecto. Y como les decía, a mí me gusta usar figuras para que queden ustedes esa mirada, no solamente de lo que, por la voz o la imagen, sino también gráficamente, que la gestión integral de la internacionalización es un conjunto de esfuerzos al interior de nuestras universidades para lograr los objetivos que nos hemos planteado. Y aquí respondo también otras dos preguntas que nos decían, bueno, ¿y qué otras áreas de la universidad participan de esta internacionalización? Aquí están viendo una manito con unos briquettes, con unos ladrillos, construyendo algo. Esta construcción de lo internacional, de la internacionalización integral, tiene aportes de la investigación, ¿sí? Tiene aportes desde la movilidad internacional, desde el bilingüismo, quizá que son los más visibles, los más reconocibles, pero también tiene aportes desde la proyección social, desde la multi o la pluriculturalidad, desde la formación del staff, no solamente los profesores, sino también el personal administrativo debe pasar por un proceso de internacionalización, desde las innovaciones curriculares y la flexibilidad curricular que quiero lograr con mis programas, y esa es otra pregunta que también se planteó, y desde el posicionamiento, ¿sí? Entonces, dependiendo de la institución, del proyecto educativo, del contexto social, cultural de cada una de las universidades, vamos a ir construyendo nuestra propia versión de internacionalización integral. Pero nuevamente, no es el trabajo de un área, no es el trabajo solamente de la ORI, es el trabajo de los programas, de los decanos, de los coordinadores, de los servicios de soporte, de la investigación, del marketing, del diseño curricular. Es un trabajo en conjunto que se ve de manera transversal al interior de cada una de las universidades, y cada uno va aportando su granito de arena o su ladrillito en la construcción de esta internacionalización.
Jimena, ¿me confirmas cuánto tiempo tenemos? Sí, tenemos unos 15, 10 minutos, 15, 10 minutos más. Bueno, listo. Listo. Entonces, ya vimos los conceptos, vimos qué es la internacionalización del currículo, vimos las tendencias, por qué nos vamos internacionalizando. Acabamos de revisar qué es un currículo internacionalizado, el ADN de la internacionalización. Y bueno, uno como aprendiz o como persona que está en este proceso de la internacionalización, yo lo veo como un túnel en donde voy viendo y voy descubriendo por dónde voy caminando y qué voy encontrando, hasta que llega un punto que me parece muy importante reforzar el mensaje a esta pregunta: ¿hasta dónde incorporamos estas dimensiones internacionales e interculturales? Pues hasta el desarrollo y evaluación de competencias y resultados de aprendizaje internacionales e interculturales. Esto es el punto de verificación, de referencia sobre el cual nosotros construimos proyectos educativos eficientes que siempre están mejorando. Y no puede ser de otra manera para la internacionalización del currículo. Es decir, que las competencias y resultados internacionales e interculturales forman parte del proyecto educativo del programa, del perfil del programa y de todo lo que hacemos como profesores para llevar esos aprendizajes a los estudiantes. Aquí en pantalla hay un ejercicio que hice con los profesores el año pasado y era, bueno, ¿cómo les presento esta nueva mirada de lo internacional ya con estrategias muy definidas? Y les pedí que pusieran en un tablero, en estos ejes, grado de exposición internacional y número de estudiantes participando, las distintas estrategias con las cuales la universidad estaba trabajando o podría trabajar, ¿sí? Entonces, los profesores colocaron en composites estas distintas estrategias, más o menos quedó así, y la idea era un poco reflexionar. Cuando hablamos de movilidad internacional, ¿cuánto es el porcentaje de estudiantes que hacían movilidad en la Universidad EXI en Medellín el año pasado? La cifra era 0, ¿sí? Hay muchos casos, en muchas universidades, en donde no hay los recursos para salir fuera del país. Entonces, el bullets o el circulito con movilidad internacional está al 0 en número de estudiantes participando, pero uno reconoce que la movilidad internacional te permite un grado de exposición internacional e intercultural alto. Entonces, como estrategia, lo apunta a lo máximo, ¿sí? Pero ¿cuántos de nuestros estudiantes pueden participar de esos espacios de movilidad presencial? Muy pocos. Cuando hablamos, por ejemplo, de semanas internacionales, doble titulación, modelo ONU o distintas estrategias que tengamos en nuestras universidades, vamos a ver que la cantidad de estudiantes es muy poca, el porcentaje es muy poco. Pero cuando vamos viendo otras maneras de internacionalización, que no solamente la movilidad presencial, como las clases espejo, los COI o las asignaturas internacionales, estamos cubriendo al 100% los estudiantes de nuestra asignatura. De pronto no logramos ese grado de exposición internacional que tiene lo presencial, pero sí tenemos una interacción internacional muy interesante con profesores y estudiantes de otras universidades, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio que también se lo recomiendo al momento de trabajarlo con sus colegas o con sus profesores, y es: hagamos un ejercicio para dimensionar con cifras y con la realidad qué estrategia es la más efectiva, la más eficiente para nuestra propuesta de internacionalización, para nuestro currículo internacionalizado. No digo que no hagamos lo demás, sino que esas estrategias deben estar muy bien planteadas a lo largo de esa trayectoria de aprendizaje que tiene el estudiante en un programa determinado. Entonces, reforzando lo que mencioné en la primera parte del conversatorio, es la internacionalización del currículo, lo internacional, lo intercultural debe estar integrado y articulado en el currículo. Debe estar al alcance de todos los estudiantes. Debe promover el desempeño profesional en lo global. Clave con eso. No solamente son competencias interculturales, sino también competencias profesionales en un ambiente intercultural e internacional. Lo internacional debe adecuarse a las necesidades de las disciplinas. No es lo mismo una internacionalización en medicina veterinaria que en ingeniería o que en historia. Y igual pasa si lo ampliamos al nivel institucional. No es lo mismo la internacionalización
en la Universidad de Talca que en la Universidad de Ciudad de México, ¿sí? Son realidades distintas. Debemos adecuar esas estrategias al contexto y las necesidades propias de nuestro entorno. Y finalmente, todo esto debe aportar al desarrollo y a la evaluación de unos resultados de aprendizaje en nuestros estudiantes, porque es la única manera en la que podemos verificar si efectivamente se está logrando en los estudiantes lo que se dice que va a lograr. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Voy a levantar el pulgar. Muy bien. Perfecto. Listo. Me voy a apurar entonces para terminar lo que estaba planeado para esta conferencia. Entonces, como se habrán dado cuenta, hemos partido de unos conceptos de internacionalización y hemos llegado a pisar áreas que de pronto no están tan conscientemente relacionadas en nosotros, que es internacionalización. Hemos visto investigación, hemos visto proyección social, responsabilidad, actividades extracurriculares, calidad, ¿sí? Acreditación. ¿Qué tiene que ver eso con internacionalización? Se preguntarán varios de ustedes, y tiene que ver mucho. Aquí le voy a hablar del contexto colombiano, porque es el más cercano, pero yo estoy seguro que, por ejemplo, los colegas de Chile, que tienen un sistema también de aseguramiento de la calidad, lo tienen muy presente también en sus acreditaciones. En Argentina pasa lo mismo y en México también. Cuando digo que hay que profundizar la mirada de la internacionalización, ya es una mirada un poco más a la gestión, ¿sí? Ya no como profesores, sino como coordinadores, como decanos, como vicerrectores, como rectores, como líderes académicos. Esta profundización tiene 4 elementos. Uno, y que va muy de la mano con las políticas de calidad, con los procesos de acreditación que se mencionaron al inicio, y es, debemos generar y evaluar evidencias del logro de los aprendizajes internacionales en los estudiantes. Aquí en Colombia hay un proceso que se llama registro calificado, y es la licencia que le da el ministerio a las universidades para poder funcionar, pero también para poder ofertar un programa académico. Eso es para contextualizar a los extranjeros que están con nosotros conectados, ¿sí? Cuando uno va a renovar ese registro calificado, hay unos pares académicos que hacen una visita física presencial a la universidad y comienza a pedir las evidencias que la universidad envió en un primer momento como un informe de autoevaluación de lo que se ha hecho. A mí me pasó el año pasado 2 veces con 2 programas distintos en Medellín, y el paraacadémico te pide las evidencias de lo que estás haciendo en internacionalización, ¿sí? Grave sería decir, hemos hecho esto y no tenemos evidencias, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que esta mirada de internacionalización siempre apunte a generar evidencias. El segundo elemento es integrar la dimensión internacional en el currículo de manera significativa y sostenible. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sea la internacionalización un evento episódico en el semestre que corresponde a la buena voluntad del profesor que tuvo tiempo para hacer un COI. Porque uno como profesor tiene mucho trabajo, hay cosas por hacer, y hacer un COI o una clase espejo demanda un tiempo y una preparación. Cuando digo que debe ser significativa y sostenible, me refiero a que yo puedo pensar desde antes que comience el semestre que puedo hacer 4 COIs en lo que va del semestre en distintos momentos del programa. ¿Para qué? Para que la experiencia del estudiante es, yo hice un COI y nunca más volví a hacer un COI. ¿Qué distinto sería? Hice un COI, estoy dando un ejemplo, en Economía 1, ¿sí? Y hablamos de la inflación. Y hice un COI en Economía 2, por decir un nombre, y ya no hablamos de inflación, sino hablamos de macroeconomía, ¿sí? Economía, esas asignaturas de economía se están desarrollando en el programa, como está previsto en el plan de estudios, pero en los 3 momentos de esas 3 economías hay interacción internacional. Sí o sí, ese trabajo de internacionalización va a ser más significativo y más efectivo para el aprendizaje de los estudiantes. Obviamente eso requiere planeación, requiere tiempo, requiere un concierto de voluntades de los profesores, pero les estoy diciendo lo ideal, lo que debemos apuntar en un momento en el tiempo de maduración que tenemos como universidad de lo que es internacional. El tercer elemento es el desarrollo de un proceso planificado y sistemático basado en evidencias y mejora continua, que es lo que les mencioné en varias diapositivas.
Las evidencias y la mejora continua deben ser parte de los procesos de internacionalización. Y en Colombia hay un capítulo que es relaciones con el medio externo. Hay actividades y hay un plan. Se nos pide un plan de 7 años de todas las cosas que queremos hacer de internacionalización, ¿sí? Y debemos cumplir eso que hemos dicho. Ese proceso de planeación de 7 años para las universidades colombianas en temas de internacionalización generan unas evidencias. Y por cada año hay unos planes de acción que permiten evaluar qué fue lo que hicimos en ese primer año y qué podemos hacer mejor. Entonces, miren cómo es esa mirada de internacionalización que no solamente está en el aula, sino también en los procesos de planeación del programa. Y por último, impulsar la pertinencia de la internacionalización desde una mirada por los impactos sociales. Esto es un nuevo enfoque que ha crecido en los últimos años y es una internacionalización para la sociedad. Aquellas ganancias que tenemos de los procesos de internacionalización, cómo se revierten y cómo impactan a nuestro entorno más inmediato de nuestras respectivas instituciones. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Yo creería que mejor al final terminamos y ya abrimos como ese espacio para esa interacción, para las preguntas, etc. Perfecto. Listo. Yo voy a saltarme algunas diapositivas para cumplir con el tiempo. Igual yo les voy a compartir esto que está aquí para que lo puedan revisar. Y me voy a centrar aquí en el diseño curricular, ¿vale? Entonces, ya vimos los conceptos, vimos qué es internacionalización, vimos lo que hacen las universidades, vimos el ADN, definimos lo que puede ser un currículo internacionalizado. Ustedes podrán tener también sus propias construcciones, elaboraciones o narrativas de lo que es la internacionalización. Pero ya cuando vamos a la parte del diseño e innovación del currículo, es donde podemos pensar cuál es la mejor manera de poder internacionalizar un currículo, ¿vale? Entonces, aquí en esta publicación del 2021, estos autores mencionan que se puede mapear la experiencia de aprendizaje internacional e intercultural a través de un continuo, en donde en los primeros semestres yo expongo al estudiante a estos elementos internacionales, interculturales, ¿sí? En determinadas asignaturas que cumplen una función para eso. En los semestres intermedios ya no solamente es una exposición, sino que ya hay un proceso de inmersión de los estudiantes y de pronto ahí ya hay clases de espejo, COIR, actividades de interacción con personas de otras culturas, de otros países. Y en los últimos semestres ya hay una cosa que se llama dominio. Ya el estudiante, con todo lo que aprendió en los semestres anteriores, ya podemos verificar el logro de esos resultados y de esas competencias, ¿sí? Entonces, en esa mirada continua, al momento de pensarnos lo internacional, podemos ir a la par del desarrollo natural de los aprendizajes de los estudiantes. Un profesor me comentaba que hizo un COIL con 4 universidades, una chilena, una argentina, una mexicana y una colombiana, en el segundo semestre, y le fue muy mal. Porque sus estudiantes, a diferencia de los otros, pues estaban en segundo semestre, hay una maduración del estudiante, hay un rigor académico, una disposición, ¿sí? Y vio necesario mover esa actividad COI a los últimos semestres, en donde ya el estudiante está más, se diría más cuajado, más preparado, más dispuesto, ya sabe, ya no tiene tanta timidez. Entonces, esa mirada del continuo nos puede ayudar a nosotros, si estamos a cargo de un equipo de profesores o de la gestión de un programa, a poder plantar esas actividades de internacionalización de manera más efectiva, ¿sí? Siguiendo, como digo, el orden natural del desarrollo, de la madurez del estudiante y, bueno, y también del profesor. Aquí hay otra propuesta también desde la misma publicación, en donde nos dice, bueno, eso es a nivel del mapeo, ¿sí? ¿Cómo podemos plantear en etapas o en episodios de un programa que dura 10 semestres, 5 años, la internacionalización del inicio hasta el dominio? Aquí hay otra mirada y es
cómo podemos nosotros como docentes y como programas empezar a incluir estas dimensiones internacionales e interculturales. En un primer momento, estos autores dicen, el profesor puede mejorar la calidad de enseñanza, ¿sí? Utilizando de pronto bibliografía en inglés, teniendo a un experto internacional en el aula, mejorando la evaluación de los aprendizajes internacionales e interculturales. Pero eso es una labor individual del profesor o de varios profesores en un programa. El profesor lo realiza y bueno, hay una mejora en la calidad de la enseñanza. Lo que deberíamos aspirar es ir subiendo en ese grado de madurez. Ya no depende del profesor y de lo que está haciendo en clase, sino que ya el programa está integrando el desarrollo de estas competencias interculturales y globales en el plan de estudios. Entonces, ya no solamente depende de la práctica pedagógica, sino que hay un norte. Queremos lograr algo en los estudiantes, porque en el perfil de egreso se busca un estudiante con estas características internacionales, interculturales o globales. Y ese es un nivel de madurez. Ya está explícito en el plan estas competencias. Pero sigue un tercer nivel y es un nivel en donde ya cambiamos el programa. Ya no es agregar cosas, sino que nos sentamos, reflexionamos y pensamos cómo queremos mejorar el programa como parte del desarrollo normal de un programa académico y donde incluimos lo internacional. Entonces, allá hay un proceso de repensar el propósito central y el enfoque del currículo y lo que esto implica con el propósito de enseñar y aprender, ¿sí? Entonces, es una línea de desarrollo y madurez que debemos lograr al interior de un programa y en donde las cosas van a ir creciendo de manera incremental. Ahí, por ejemplo, está la innovación en el diseño curricular, ¿vale? Esto era algo del currículo en cuanto a cómo podemos internacionalizarlo. Si se acuerdan de la definición de Betty Leaks, ella nos dice, lo internacional en el currículo es un proceso de incorporar unas dimensiones internacionales, culturales y globales, ¿en qué? En 5 elementos: contenido, contenido del currículo, resultados de aprendizaje, actividades de evaluación. Este currículo, pues si lo vemos de manera gráfica, tiene un macrocurrículo, tiene un mesocurrículo y un microcurrículo. El macro, digamos que son las políticas nacionales, ¿no? Las políticas de educación, la ley de educación. El mesocurrículo es el programa, como yo diseño un programa, y el microcurrículo sería la asignatura de la cual yo soy docente, ¿sí? Entonces, lo internacional permea todo el currículo, desde lo macro hasta lo micro. Y aquí esto es una manera también para visualizarlo, como los contenidos, los resultados, las actividades, los métodos de enseñanza y los servicios de apoyo que nos menciona Betty Leaks influyen en el currículo. Acá tiene que ver algo con articulación y coherencia del diseño curricular, como los resultados de aprendizaje del programa se desprenden de unos resultados de aprendizaje del curso y finalmente esto se garantiza con esos 5 elementos. Bueno, aquí rápidamente voy a pasar una experiencia que tuve hace unos años en Centro Business School, que es la Escuela de Negocios de la Católica del Perú, en donde estuve a cargo del proceso de reacreditación del MBA con 3 acreditadores internacionales. Y esto simplemente para enfatizar cómo desde lo internacional también debemos adherirnos a este diseño por resultados de aprendizaje. Entonces, se fue. Para hacerlo más rápido, voy a ponerlo aquí. El perfil de egreso de competencias. Uno parte por las competencias. En el caso de nuestros programas, debemos tener competencias que den cuenta de lo internacional, de lo intercultural y de lo global. Luego aterrizar los resultados de aprendizaje. Establecer cuáles van a ser los niveles, los mecanismos y las modalidades de evaluación y cuál es la experiencia de aprendizaje. Seguramente aquellos que han pasado por procesos de acreditación internacional o nacional sabrán que hay una coherencia entre lo que declaramos y lo que finalmente hacemos. En el caso colombiano, tanto el CNA, que es la acreditación, como el registro calificado, uno ve que uno tiene que cumplir ciertos requisitos, ciertas acciones y luego presentar las evidencias de esto. En este proceso de diseño por resultados también está presente lo internacional. Y ya para terminar, aquí
de manera rápida, les voy a describir algunos elementos ya a nivel microcurricular que nos permiten internacionalizar nuestra asignatura, ¿sí? Aquí yo coloco la internacionalización del currículo, es un proceso de diseño a la medida determinada por la selección de aquellos elementos que el profesor o programa considera son más apropiados con el contenido, los resultados de aprendizaje y la práctica pedagógica. En este caso, cojo los 5 elementos que nos pone Betty Leaks y le agrego los resultados de aprendizaje para tener esos 6 elementos con los cuales yo puedo pensar mi asignatura desde lo internacional. Yo puedo internacionalizar desde los resultados de aprendizaje del curso, que como vimos viene del programa y que viene del perfil de egreso. Hay una coherencia y una concatenación entre esos resultados. Yo puedo internacionalizarlo desde los contenidos de mi asignatura, de mi curso. Puedo también desde los resultados, desde los recursos de aprendizaje, desde las estrategias pedagógicas, desde las actividades extracurriculares y desde la evaluación y la retroalimentación. Si podemos lograr que los 6 elementos estén dialogando y apuntándolo hacia lo internacional o lo intercultural, es una muy buena tarea. A veces no surge naturalmente por la naturaleza del curso, porque de pronto es un curso de matemática o es un curso de laboratorio, pero sí podemos garantizar que por lo menos 2 o 3 estén muy alineados a esos resultados de aprendizaje esperados, internacionales e interculturales. Y en las siguientes diapositivas, y me quedan creo que 3 minutos, voy a explicar rápidamente esos elementos. En el caso de los contenidos, ¿cómo podemos internacionalizarlo? Pues abordando, desarrollando, incorporando temáticas o tendencias globales internacionales en el campo de la disciplina, a través de perspectivas nacionales, políticas, históricas diversas, a través de leyes y normas internacionales relacionadas con la práctica profesional, abordar cuestiones éticas, costumbres, problemas y terminología, siempre y cuando sean pertinentes con la naturaleza de la asignatura, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? A través de los recursos para el aprendizaje, utilizando revistas, artículos, informes internacionales y globales, estudios de casos con una perspectiva internacional, base de datos, software, material audiovisual, películas, documentales internacionales que cumplen una función didáctica en mi asignatura, desde esa visión internacional o intercultural. Desde las estrategias pedagógicas, ¿qué hago yo para que mis estudiantes aprendan de mejor manera? Desarrollando metodologías activas, que es un elemento del ADN de la internacionalización. Analizar temas o problemáticas globales, promover el trabajo en equipo, usando el aprendizaje centrado en el estudiante, que es otro elemento del ADN. Desarrollar actividades de aprendizaje colaborativo internacional, incorporar actividades de investigación o desarrollar esos modelos de simulación o negociación internacional. Las actividades extracurriculares son aquellas que no están dentro de la planeación de mi curso, que se realizan en la universidad o por fuera de la universidad, pero que por su contenido y su relevancia aportan a mi asignatura. Yo puedo invitar a mis estudiantes a participar de estas actividades, como seminarios, visitas, eventos, redes, proyectos, oportunidades de aprendizaje de un segundo o tercer idioma, el modelo de Naciones Unidas o debates en inglés o en otro idioma. Son actividades que también contribuyen y aportan a lo internacional en mi curso y en mi programa. Y finalmente, la evaluación y la retroalimentación. Comunicar a los estudiantes los propósitos de aprendizaje y de lo que se espera de ellos al inicio es una buena práctica con ellos, porque los pone explícita en el curso que queremos que ellos logren y también nos vuelve conscientes de su propio proceso, definir los criterios e instrumentos de evaluación, planificar actividades, incluir métodos participativos, reflexivos y realizar un proceso de retroalimentación. Esta diapositiva, por ejemplo, tiene que ver con buenas prácticas de evaluación y retroalimentación, que aplica para las competencias internacionales e interculturales, pero que también aplica para las competencias de sostenibilidad, por ejemplo, o para innovación, o para emprendimiento, ¿sí? Como ven, hay elementos propios de la implementación de lo internacional que está con base en lo pedagógico, en el modelo educativo y en lo que queremos que logre el estudiante. Entonces, cada uno de esos 6 elementos muestra distintas alternativas para internacionalizar el currículo. La invitación es que podamos experimentar, en un buen sentido, qué elementos son más afines
y más pertinentes para lograr esos aprendizajes internacionales e interculturales. Este es un proceso de selección de estas alternativas con base en unas racionalidades que se ajusten a la realidad y al alcance del currículo y de pronto también en esa trayectoria, si va a ser en el inicio, en el intermedio o en el final, y que debe estar muy coherente con la propuesta formativa, la modalidad de la enseñanza, las horas asignadas al curso y el nivel de exigencia. Voy a pasar rápidamente algunas diapositivas para llegar a este punto. Si me regalas unos minutos, Jimena, ya de los impactos de la internacionalización. Y aquí respondo varias preguntas que nos hicieron en el formulario, y es, bueno, ¿cuáles son los impactos de la internacionalización? ¿O por qué quiero hacer yo internacionalización? Espero que en esta hora larga hayamos respondido varias de sus preguntas. Yo explícitamente he tratado de decirles que estoy respondiendo esa pregunta, pero de pronto hayan varios que no hayan hecho las preguntas. Entonces, primero, que lo internacional aporta el logro de unas competencias claves. Segunda lengua, conciencia intercultural, comunicación interpersonal o resolución de problemas, siempre desde un contexto global. Habilidades TIC, emprendimiento, liderazgo, aprender a aprender. El segundo es que aporta al desarrollo personal y social del estudiante. Mientras más exposición tengan otras culturas, a lo extraño, a lo diferente, y se reten ellos mismos a hablar en otro idioma, a viajar a otro país, a conocer otra cultura, estamos generándolos en ellos autoconfianza, autonomía, adaptabilidad y capital relacional. También aporta a la ciudadanía global en el sentido de que se genera un sentido de pertenencia global, aporta al desarrollo local, a la apertura de otras culturas, al mejor conocimiento del mundo, a una mejor disposición para trabajar y estudiar en otros contextos culturales, y esto tiene que ver mucho con los ODS. Otro elemento, otro impacto es desarrollar un perfil para la empleabilidad, el emprendimiento y el desarrollo continuo. Estamos aportando una formación integral de nuestros estudiantes. Este lado ya más de la gestión, no tanto como docente, sino desde la gestión, que estaba enfatizando hace unas diapositivas, es que aporta a la gestión curricular y a la evaluación de los aprendizajes basados en evidencias. La evaluación de los resultados académicos de la internacionalización es fundamental para establecer la efectividad de las actividades y orientar la toma de decisiones. Este punto es importante y uno lo ve en casi todos los esquemas o sistemas de acreditación en el mundo. Eso es muy importante, la toma de decisiones con base en las evidencias. Los indicadores en internacionalización se convierten en un insumo para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad, y aporta desde el enfoque social de la internacionalización al desarrollo de las regiones donde opera la institución y al fortalecimiento de la educación superior. ¿Sí? Entonces son como los impactos. Y aquí en pantalla estoy mostrando una diapositiva en donde trato de, esto todavía está como en borrador, en donde trato de unir la internacionalización inclusiva, la del currículo y la de educación superior, y en qué momento nosotros entramos y cómo esto que hacemos desde el aula impacta luego después del egreso a los estudiantes. Y esto va por una pregunta que me plantearon, bueno, fueron dos, planteadas de manera distinta, pero que decían lo mismo. ¿Cuáles son los impactos? ¿Cómo mido yo los impactos de la internacionalización? Cuando hablamos de impactos en educación superior, es un proceso de investigación que puede durar varios años, ¿sí? El impacto no se mide al momento de egresar, se mide en el posicionamiento laboral del estudiante, en la referenciación de su jefe, de sus colegas, el ingreso, la educación postgradual. Hay muchos elementos y eso forma parte de esa mirada de la internacional. Lo que sí podemos hacer es garantizar que el estudiante tiene unas competencias dentro de las 4, 5, 3 años que dure el programa, y que estas competencias son muy dicientes o que pueden generar mayor probabilidad de éxito profesional personal después del egreso, ¿sí? Entonces, creo que el mensaje sería ese, pensarnos espacios de internacionalización asertivos, con unas competencias claves en los estudiantes,
que permitan luego que ellos puedan desempeñarse de manera exitosa en su vida personal y profesional. Y bueno, eso sería todo. Me pasé unos minutos, Jimena, qué pena contigo. Pues muchísimas gracias, Josh. Excelente la exposición que nos acabas de hacer. Da lástima que el tiempo siempre esté en contra, porque esta información que nos has dado el día de hoy, pues además que hace un recorrido desde lo más básico hasta verdaderamente cómo implementar un proceso de internacionalización integral en una universidad, apostarle a la internacionalización del currículo también, no como una serie de actividades allí sueltas, sino como algo propio del desarrollo de los programas y de la identidad institucional. Y pues que yo creo que esto es como para hacer algún momento un curso, un taller o alguna otra actividad más profunda donde podamos empezar a construir durante ese proceso pues de capacitación que nos haces tú, a partir además de la experiencia diversa que has tenido tanto como profesor como gestor de internacionalización. Entonces yo no quisiera decir mucho más, solamente para darle la opción a las personas que nos acompañan el día de hoy, tanto aquí presencialmente, nuestros profesores, la mayoría de la Facultad de Ciencias, bueno, la facultad ya no, del área del conocimiento de ciencias agropecuarias y otros programas, y pues por supuesto las personas que se han unido a través de la plataforma a esta muy interesante charla, la cual quedo muy satisfecha, y que seguiremos profundizando porque además veo varios colegas por allí conocidos con los que seguramente seguiremos hablando de este tema. Entonces, por favor, pues aquí ustedes o allí a través del chat o abriendo sus micrófonos preferiblemente, pues abierta la posibilidad de hacer preguntas o de hacer comentarios a Jesús. Sí, aquí hay una pregunta en la sala. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Cuando usted habla de las dimensiones de la internacionalización en lo gubernamental, en lo institucional y en el currículo del programa, y luego las lleva a cuando se construye el currículo, en el macrocurrículo, mesocurrículo y metacurrículo, y hay que lograr una perfecta articulación y coherencia y pertinencia. En la práctica, me imagino se han presentado muchas dificultades. ¿Es posible conocer alguna experiencia que nos pueda mostrar cómo se superan las mismas? Pues un caso específico, no lo tengo ahorita en mente. Yo sé que hay muchas universidades que están implementando esta alineación. Es muy difícil, incluso aquellas que se han propuesto no la internacionalización, sino, por ejemplo, el emprendimiento o la innovación, es una tarea bastante ardua, ¿sí? Porque requiere la conciencia de muchas voluntades y eso toma tiempo. Yo creo que responde más a un proceso de maduración de la institución. Como vimos, lo internacional, no solamente en la UNI, sino en otras áreas dentro de la misma universidad, cada una sigue un derrotero distinto. Aquí cada vez que se alinea en conjunto pueda lograr ese objetivo propio de la internacionalización. Ahora, ejemplos, seguramente podemos encontrar en Colombia, pero seguramente estos ejemplos van a responder a lo que usted ha estado reiterando, doctor, en mi presentación, y es la calidad. La calidad educativa es la base para que todas estas iniciativas, internacionalización, innovación, emprendimiento, desarrollo sostenible, sean exitosos. Y eso también responde a una madurez propia de la institución. Gracias, Josh. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo. Dale. Mucho gusto, Gabriela Furo. Una pregunta respecto a la asimilación de reconocimiento mutuo de títulos entre países que no tienen acuerdos en ese aspecto desde el punto de vista de la diplomacia y desde el punto de vista de los ministerios. ¿Cómo se puede avanzar en la parte curricular? Lo escuché muy atrás, pero entendí cómo se puede lograr la articulación con países que no tienen convenios firmados. No, es que se puede hacer la semejanza de títulos, por ejemplo, el médico veterinario colombiano se puede asemejar al médico veterinario de Argentina, si los ministerios de educación comparten acuerdos. ¿Sí? Nosotros solamente tenemos acuerdos con Chile y con Argentina, ¿vale? Sí. Entonces, ¿cómo llegar a ese nivel, ¿sí?,
desde el plano internacional lo que tiene que ver con el currículum, porque eso es algo que, digamos, jalonarga mucho la integración regional. Sí, gracias por ese comentario, me parece muy interesante porque va muy de la mano con el diseño curricular. Pues hay dos mecanismos, ¿no? Digamos, Colombia acepta la convalidación de títulos obtenidos por personas de otro país, que se hace aquí en Colombia o viceversa. ¿Sí? Es un trámite, pero ya hay un acuerdo previo entre los países en donde se reconoce la calidad de ambos sistemas y se acuerda que el estudiante de una universidad acreditada en Chile, por ejemplo, pueda convalidar su título en Colombia. Pero para llegar a ese paso formal de convalidación, es muy importante que los currículos dialoguen entre sí. Es decir, que si yo estoy estudiando un programa, la malla, los créditos, los objetivos de aprendizaje y los resultados de aprendizaje sean muy útiles con la propia universidad, para que haya un entendimiento y haya esa doble titulación. Es que, por ejemplo, los que son egresados de Argentina pueden ejercer en Brasil sin hacer convalidación, porque existe la semejanza de las universidades sin necesidad de la convalidación. Así que si nosotros tenemos, bueno, lo que pasa es que en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, tenemos acuerdos con Argentina y a veces ni los usamos por eso, ¿sí? Para que los profesionales que egresen de Colombia ejerzan en Chile o en Argentina sin necesidad de hacer convalidación por los acuerdos que hay entre ministerios, ¿sí? ¿Cómo lograr esa mejor articulación? Sí, señor. Pues en el caso de Argentina y Brasil hay un acuerdo de UNASUR y ellos han generado una área educativa entre esos países en donde ciertas profesiones pueden ejercerse en el otro país. Lo mismo pasa en Europa. En Europa, un español que puede trabajar en Francia porque hay un acuerdo de un área educativa regional. En el caso de Colombia, el área andina, no existe algo así, salvo que exista una convalidación propia de la misma disciplina. En el caso, por ejemplo, de las medicinas, sí se requiere incluso estar acreditado por el registro de médicos en los respectivos países. Pasa igual con la contabilidad, que son oficios que requieren cierta confianza social sobre esa profesión. Pero, por ejemplo, un administrador, yo como administrador he trabajado en Colombia y no he requerido estar acreditado en una agencia o colegio de administradores, pero sí requerí convalidación de calidad. Es un tema que es más político muchas veces y que se fundamenta en los acuerdos de cooperación que existen, por ejemplo, en Mercosur, en la comunidad andina no lo hemos logrado, pero que obedecen más a factores políticos que de pronto en las propias profesiones o académicos. Porque existe la doble titulación. Existe la doble titulación, por ejemplo, si nosotros llegamos a hacer acuerdos con universidades de otro país, ¿no es cierto?, en el cual el currículum nuestro se asemeje tanto al currículum de allá, entonces el estudiante nuestro podría hacer, no sé, una parte de su carrera en la otra universidad y tendría doble titulación, tanto título colombiano, título brasileño, supongamos, y así de esa forma poder ejercer la carrera allá. Eso yo lo conozco, es un mecanismo que se puede hacer, sino que el trabajo está en poder asimilar los currículos entre las dos universidades. Para poder homologar, sí. Alguna vez que haya asemejado el currículo, eso se llama doble titulación, el título de aquí y el título de allá. Sí. Yo tengo otra pregunta, pero antes voy a leer una pregunta que está en el chat de Ana Estefanía Bravo Muñoz. En el mundo ideal del diseño de un currículo nuevo se podría aplicar de manera efectiva las 5 fases del ESC. ¿Pero qué pasa con los currículos declarados? Las estrategias implementadas desde las asignaturas como COIL o clases espejo, por ejemplo, ¿serían actividades extracurriculares o se las podría tomar igual como actividad curricular? Es una muy buena pregunta. Lo ideal es que sea parte del currículum. Les puse un ejemplo con economía. Yo como programa, yo sé que economía 1, 2 y 3 van a tener COILs porque tenemos esa mirada internacional de la economía de los estudiantes y lo van a ver durante 3 semestres continuos, ¿sí? El profesor que asume la economía 1, 2 y 3 sabe que esa economía es COIL. No lo puede hacer de otra manera.
Pero para llegar a esa decisión se requiere voluntad política y también imposición del profesor para lograrse. Entonces, lo ideal es que esas actividades no sean extracurriculares, sino que sean curriculares, que sean parte del aprendizaje del estudiante. Nuestro aprendizaje se aporta a unos resultados de aprendizaje y al perfil de egreso. Ahora, sucede que hay profesores que están experimentando con clases de espejo y COIL, y pues la timidez o la inexperiencia lleva a que no se comprometan y traten de hacer algo muy cercano, una clase espejo, un COIL, de una sola sesión. Es válido, el profesor está experimentando y está acercándose a esa metodología, ¿sí? De pronto este primer semestre empezó con una sesión en el semestre y le gustó, y en la siguiente lo va haciendo ya más horas, y de pronto ya es un COIL que requiere una planeación previa de recursos, de evaluaciones y de cooperación con profesores, que sí es más demandante. Pero es válido. A lo que voy, mi respuesta es que debemos aspirar a cosas que queden en el currículo, ¿sí? No como aleatorio, porque si dejamos algo aleatorio, algo opcional, pues por economía vamos a optar por lo más fácil. Dime. Ok. Una pregunta, me llamó la atención que hablabas de nivel de exigencia. Con las, digamos, nuevas estrategias de enseñanza, al incorporar todo el tema de esta evaluación formativa, autoevaluación, coevaluación, tanta flexibilidad también, digamos que a veces podemos pecar con el tema de nivel de exigencia. ¿Cómo equilibrar esta parte bajo ese esquema de internacionalización de un currículo y de metodologías de enseñanza y de evaluación que cada vez son más flexibles y pueden confundirse con un bajo nivel de exigencia? Y cuando mencioné exigencia me refería a los últimos semestres, donde ya hay un proceso formativo más importante del estudiante. Y te pongo un ejemplo. Hay unas competencias internacionales de debates de la ONU que se dan con estudiantes universitarios. Hay competencias en donde vas a otro país a debatir y asumes la postura de un problema de un país y confrontas con otro. Hay un debate. Mal haríamos en llevar a estudiantes de primer semestre a esos debates, porque no tenía un proceso de formación que les permita responder con holgura a esos espacios. Cuando dije exigencia me refería a que ese espacio exige al estudiante ¿sí? Y los va a tener idealmente en los últimos semestres de su formación, no en los primeros. A eso me refería cuando decía exigencia, la exigencia que se le manda al estudiante. Ok. Entonces aquí hay una pregunta que nos hacen en el chat. ¿Dónde podríamos conocer materiales o información sobre experiencias de evaluación efectiva de las actividades de internacionalización? Yo tengo en mente un instrumento europeo que permite hacer una autoevaluación del nivel de internacionalización de un programa. ¿Quieres? Te comparto el enlace, Jimena, para que veo que también me están preguntando por la presentación. Te envío la presentación y el enlace para que puedan revisar. Claro que sí, se aprovecho pues para mencionar, ya está por ahí escrito en el chat, pero nos han preguntado si se va a compartir, por supuesto, la presentación, como mencionó Josh, en algún momento, y vamos a enviar también a todos los participantes el link a esta grabación, porque como dicen allí, es importante poder compartir esto pues con otras personas dentro de las instituciones. Y una última pregunta que me pasan por aquí es si hay ejemplos, si tienes ejemplos, ya que la internacionalización del currículo, lo ideal es que no sean actividades adicionales y que se le empiece a sumar, sino que se apropie para poder llevar verdaderamente a esa formación de ciudadanos globales, responsables, empáticos, etcétera. Si hay ejemplos de estrategias de internacionalización en el marco del tema de currículo oculto. Wow. Currículo oculto. Pues no tengo en mente estrategias de currículo oculto, pero sí el no oculto. Es que, claro, el currículo oculto es aquello
se transmite al estudiante explícito en el programa, son aptitudes, son maneras de actuar. No tengo en mente una investigación sobre el currículo. Sé que hay esfuerzos para evaluar la internacionalización del currículo formal y no formal, ¿sí? Esas son cosas que toca, como dice, seguir desarrollando porque son temas complejos donde lo que preguntó el profesor aquí hace un buen rato de poder articular esos 3 escenarios de la internacionalización de manera que sea coherente, y lo mismo con el currículo oculto en poder propiciar que los profesores en el marco del desarrollo de sus clases o de las actividades que se realizan en el proceso de formación pues puedan incorporar esas cosas que no son evidentes, pero que le generan al estudiante unas competencias, unas habilidades y una sensibilidad específica. Lo que se puede medir es el currículo planeado y el currículo implementado. O sea, qué tanto de lo que yo planeo internacionalizar en mi currículo finalmente lo estoy implementando. Y eso tiene que ver con en su momento de la acreditación. Las evidencias, mi currículo planeado era esto, y realmente implementamos esto. De acuerdo, como el tema de las habilidades blandas, que no es un tema específico, que no hace parte de ese proceso formativo, que lo que nos toca es saber cómo nosotros, a partir de esos perfiles, de esos resultados de aprendizajes que establecemos, cómo medimos que efectivamente eso sí está ocurriendo, eso se está generando en el estudiante. Y hay aquí unas 2 preguntas que no alcanzo a leer si alguien me que se me quedan las gafas. Dice, ¿cuál es el mejor ejercicio para la evaluación dentro de la internacionalización curricular? Para evaluar ¿qué? La internacionalización del currículo, entiendo yo. Porque podemos evaluar varias cosas. Podemos evaluar las competencias internacionales interculturales, que eso debería estar dentro de las procesos de evaluación propias del programa, pero también podemos evaluar el plan estratégico de intervención con los objetivos y metas planteados desde el inicio. Planear debería ser. Ahí yo les recomiendo que utilicemos el modelo de mejora continua, ¿no? El planear, hacer, evaluar y implementar, que nos permite pasos de reflexión, de implementación y de mejora de lo que estamos realizando. Y en el caso de la evaluación de la internacionalización en los estudiantes es a través de los aprendizajes. De acuerdo, eso es lo claro. Hay algo que no he visto en Colombia ni en Perú, pero que algunas escuelas del norte global lo implementan, y es el aseguramiento del aprendizaje, ¿sí? Que es un muestreo de un grupo de estudiantes de una cohorte en donde a lo largo de los 10 semestres se evalúa si efectivamente están logrando las competencias que dijimos que iban a lograr, ¿sí? Eso no lo he visto en Colombia, a pesar de que la ley, que ya la cambiaron, pero la 1330 menciona algo así. No hay un aseguramiento del aprendizaje como tal. Solamente confiamos en las evidencias que generamos de evaluación, de quizzes, de exámenes, pero no hay un proceso de aseguramiento del aprendizaje como tal. Así es, eso es un reto que tenemos que empezar a trabajar también pues con los colegas, nosotros en nuestra red Hobbies de internacionalización de la educación superior. Yo creo que es un tema que tenemos que ir revisando para ir generando también insumos, ir generando respuestas también que se puedan aplicar a las instituciones. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas, lo único es mucho agradecimiento y mucho aprendizaje el día de hoy, no, yo creo que para mí, yo creo que para todos los que participamos en esta actividad. Esperamos volver a conversar, Josh, igual lo haremos, pero para poder abordar más profundamente estos temas, esperando pues que a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy también les hayan quedado muchos buenos aprendizajes, muchas ideas también para empezar a trabajar estos temas al interior de sus instituciones. Aquí me dicen muchas dudas, claro, toca seguir ahondando en este tema que es gigante, es muy grande, hay mucho por definir, hay mucho por hacer, hay que convencer, hay que cambiar cultura institucional también, que eso es el principio de todo esto, pero bueno, ahí nos va quedando toda esta información y todos estos conocimientos para ponernos en la tarea de abordarlo y de una manera integral e integradora al interior de nuestras universidades.
Y bueno, ya para finalizar, hace un rato se publicó una encuesta por allí. Les voy a pedir a todos los que están ahí que si nos pueden ayudar pues con esta evaluación, porque eso nos ayuda también a nosotros como organizadores, a Josh como conferencista, pues a seguir mejorando, a seguir haciendo las cosas pues mucho mejor. Y pues pendientes de una próxima oportunidad en que los podamos compartir otras invitaciones a este tipo de eventos, que ustedes nos compartan las invitaciones de ustedes y pues seguir haciendo comunidad en la región para abordar estos temas y ser ejemplo a nivel mundial y que ya no miremos a otros, sino que nosotros seamos los referentes. Entonces, Claro. pues muchísimas gracias nuevamente a todos. Gracias, Jimena, por la invitación. Les copié en el chat mi página web para los que tienen dudas o preguntas. Es curriculum.com. Ahí me pueden contactar, hay material y pues estoy a su disposición para ayudarles a resolver estas dudas. Bueno, y una cosa antes de irme que aquí me está diciendo mi compañera Carolina, como el programa de medicina veterinaria ahorita está en un proceso donde queremos generar un piloto para todo el tema de revisión curricular para esa renovación y esa transformación con una visión global. Hicimos un instrumento muy sencillo, bueno, no es tan sencillo, es un poquito amplio, pero que agradeceremos y los vamos a compartir a todos quienes participaron el día de hoy, para que nos ayuden a resolver algunas incógnitas que tenemos para poder trabajar en este tema como con mucha pertinencia, y pues que esperamos también poderles compartir a todos, por supuesto, los resultados para que también puedan aplicar algo similar en sus universidades a partir de esa experiencia que estamos construyendo en la UTCA. Entonces, a todos, aparte de la grabación, aparte de la presentación y de los datos de Josh, pues les estaré compartiendo esta encuesta para que de verdad nos ayuden con ello, pues porque yo creo que es importante para nosotros, pero seguramente redundarán cosas buenas también para todos los que hagan parte de esta iniciativa. Entonces, pues muchas gracias nuevamente y seguiremos entonces hablando. Feliz tarde, feliz almuerzo a todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Excelente presentación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Josh. Hablamos ahora más tarde. Cuando recargue mi celular, porque se me descargó. Es que si no,